Amados, que el Señor les bendiga. Hoy hablamos sobre la dispensación de la inocencia. Enumeramos 7 dispensaciones, que son los tiempos marcados por Dios para la raza humana hasta que venga el juicio final. Desde Adán hasta que venga el juicio final. Y la primera de las dispensaciones es la dispensación de la inocencia. Comienza cuando Adán es creado y continúa por todo el resto de esta historia donde luego Dios pone a Adán en el huerto, le da tareas a Adán para realizar. Más tarde le trae su esposa, saca de Adán a Eva y entonces Adán tiene a su esposa, a su mujer. En esta etapa se llama de la inocencia por causa de que Adán no conocía el pecado, Eva no conocía el pecado. El pecado todavía no había entrado a la experiencia de la raza humana. En este estado de inocencia, que no es un estado de ignorancia, sino de no tener culpa, no tener pecado, ellos viven por un buen tiempo. No sabemos cuánto tiempo fue eso. Es posible que haya sido mucho tiempo. Primero porque Adán estuvo mucho tiempo solo haciendo tareas y tareas encomendadas por Dios. Luego viene el tiempo en que Adán se casa. Dios extrae a su compañera de su interior, a Eva, y comienza el primer matrimonio, y luego un tiempo más vivieron en el huerto, disfrutaron la bendición del huerto, disfrutaron la compañía de Dios, hablando con ellos, paseándose por el huerto al aire del día. Pero esta dispensación termina en el momento en que Adán y Eva pecan contra Dios por insinuación de la serpiente. Bíblicamente esta dispensación va desde Génesis 1:27, donde el hombre es creado, hasta Génesis 3:6, donde directamente comen del árbol y pecan contra el Señor. Esta es una era de libertad total. No hay pecado, no hay maldad entre ellos. Ellos viven una vida de completa inocencia y de completa comunión con el Señor. Y no hay ninguna conciencia del mal, no conocen el mal. Y entonces hay libertad total, un amor completo y total entre ellos y Dios y ellos, y una relación que nosotros que nacimos en pecado no podemos dimensionar, no podemos comprender. Sin embargo, así fue esta relación sin pecado, sin sombras, sin temores, sin juicios, sin culpa, nada. Una relación completamente maravillosa. ¿Qué fue lo que Dios estableció como requisitos o preceptos para Adán y Eva en este tiempo? Primero, les dio la tarea de multiplicarse y llenar la tierra. Esto está en Génesis 1:27-28. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios le da al hombre la misión de multiplicarse, de tener hijos, de tener prole, de ser prolíficos, de tener muchos hijos, y sus hijos muchos hijos, y sus nietos muchos hijos, y llenar la tierra y sojuzgarla. Así que aquí hay una segunda misión, que es la misión de gobernar el planeta. Llenad de la tierra y sojuzgadla, y señoread. Tomen el gobierno.
Era un gobierno representativo, Dios gobernando a través de Adán y Eva. Adán y Eva eran los administradores de la autoridad de Dios en la tierra. También Dios le da al hombre la tarea de trabajar. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Trabajar no fue un castigo por el pecado. Trabajar no es un castigo. Trabajar es parte de la naturaleza y la vida humana. Mucha gente ignorante de la Biblia dice que el castigo por el pecado fue trabajar, no es trabajar. Bueno, a los flojos, a aquellos que son irresponsables, trabajar es un castigo. Para el resto de la gente trabajar es la norma, es la vida. Contra eso nadie discute, ¿verdad? Pero el trabajo empezó en esta dispensación, en la inocencia. Adán tenía que labrar el huerto. Esa era una parte de su tarea. Así que mira, debe multiplicarse, llenar la tierra, debe gobernarla, debe trabajar el huerto y además debe cuidarlo. Dice, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El huerto de Edén, según lo que entendemos, estaba cercado. Era un lugar cerrado. ¿Qué tipo de cerco tenía? No lo sabemos. No lo sabemos. Los sabios judíos dicen que había murallas, que estaba amurallado. No sabemos cómo Dios hizo, pero de hecho el huerto de Edén no era un espacio abierto, infinitamente abierto, sino que era un lugar acotado, con límites, cercado, cerrado. Y Adán tenía que cuidar, lo tenía que guardar, lo tenía que proteger. ¿Qué significaba esto? Que había enemigos fuera del huerto, que había enemigos que no debían entrar al huerto, que había enemigos, había peligros para los cuales Adán tenía que hacer guardia. Guardar el huerto seguramente significaba guardar las puertas del huerto o donde las vías de acceso al huerto, y entonces Adán tenía que hacer esa tarea. Y la hizo por mucho tiempo, hasta que finalmente en algún momento quizás no hizo su tarea y la serpiente entró y hizo lo que hizo. Recibe en este tiempo la advertencia de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No sé si Adán tenía entendimiento de lo que significaba morir, porque la muerte no era parte de su experiencia, ni de la experiencia de nadie. Nadie podía enseñarle acerca de la muerte porque él no sabía nada de eso. Pero Dios decretó que moriría. En cada dispensación Dios tiene un estado de cosas donde pone al hombre preceptos y mandamientos, y donde tiene también una clase de automanifestación. Se manifiesta de cierta forma. Aquí en la dispensación de la inocencia se manifiesta como el creador del hombre, el que lo engendró, el que lo creó, el que lo diseñó, el origen del hombre. Él viene y se pasea en el huerto y conversa con el hombre. Hay una relación, seguramente era constante, una relación. Dios venía y hablaba con Adán. Dios venía a su huerto y hablaba con Adán. Adán y Eva, evidentemente una vez que Eva es creada, ¿no? Por un tiempo Adán estuvo solo, recuerden eso. Hay algunas cosas principales que ocurren en esta dispensación. Primero Dios crea al hombre, luego a la mujer y establece el matrimonio. La primera institución
divina es el matrimonio y la estableció Dios. Así es que probablemente ahí en el huerto Dios ofició como, como juez, como el ministro que unió a estos dos, hombre y mujer. Adán realiza evidentemente las tareas de darle nombre a los animales, de escribirlos y darles un nombre correcto, y cuidar el huerto de Edén. Luego la serpiente tienta a Eva. Adán y Eva pecan, estos son sucesos que ocurren, y Dios juzga a Adán y a Eva y los expulsa del huerto. En todas las dispensaciones ha habido un método de salvación, menos en esta. Vamos a ver en las siguientes dispensaciones que en cada dispensación Dios tiene una forma en que salva a los hombres. Pero en esta dispensación, todos los años o tiempos que vivieron Adán y Eva en el huerto, no había pecado, así es que no había necesidad de salvación. No había un método de salvación porque no había necesidad de salvación. Termina cada dispensación con un juicio, y el juicio de esta dispensación, y Jehová dijo a la serpiente, convoca a la serpiente a Adán y a Eva. Por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre fracasó en obedecer fielmente al Señor en lo relativo a no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y Dios juzgó a la primera pareja humana y decretó este terrible castigo. ¿Cuáles fueron los elementos del castigo? La serpiente fue maldecida entre los animales del campo, y el castigo fue que debía arrastrarse sobre su pecho todo el resto de su existencia y comer polvo. Por eso mucha gente piensa que la serpiente antes tenía extremidades y luego ya no tenía que arrastrarse. El pecado y la muerte entraron en el mundo por causa de esto que ocurrió. Adán y Eva murieron espiritualmente, se cumplió en ellos, Dios se apartó de ellos, y Dios le anuncia la muerte física. Evidentemente va a morir, al polvo retornará. Fueron expulsados del jardín de Edén y fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos estos son castigos que vinieron por causa de haber transgredido los mandamientos de Dios. Este es el juicio al final de esta dispensación. Los esfuerzos y dolores del trabajo fueron acrecentados. El trabajo ya existía, pero fueron acrecentados los esfuerzos y dolores del trabajo. Se agregaron dolores que no estaban previstos ni diseñados para las preñeces, los embarazos y los partos de las mujeres. Por eso nuestras mujeres sufren tanto en sus embarazos y en sus partos, por causa de que este juicio continúa en la humanidad. Nunca se levantó nunca se levantaron estos castigos o estos juicios que fueron establecidos allí en la edad de la inocencia. La tierra fue maldecida, y aunque es bella, preciosa, maravillosa, está bajo maldición. Es una tierra maldecida. Imagínate cómo era antes de ser maldecida. Y Dios establece un conflicto permanente entre la mujer y la serpiente y entre la simiente de ambas. Un conflicto entre mujer y serpiente, y el más importante, un conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer es Cristo, que aplastará la cabeza de Satanás. Y nosotros también somos la simiente de la mujer y aplastamos la cabeza de Satanás.
y Satanás hiere a Cristo en el calcañar. Estos son los dolores de la crucifixión y todo lo que pasó el Señor. Se cumplió entonces esta dispensación de principio a fin, y esta es nuestra enseñanza sobre ello.